Ok, ahora sí. Vamos entonces a continuar con hablar de la ecuación de segundo grado con una incógnita. La ecuación de segundo grado con una incógnita la conocemos como la ecuación esta que está acá, donde A, B y C son números reales. ¿Ya? A esta ecuación se le llama o se le suele llamar la ecuación completa. ¿Por qué la ecuación completa? Porque están todos los factores A, X, A, B y C dentro de la ecuación. A una solución de esa ecuación es un punto x0 que está en los reales, tales que satisface que a por x0 al cuadrado más b por x0 más c es igual a 0. Un valor en los reales que satisfaga esa ecuación se le conoce como una solución y comúnmente se le llama una raíz. ¿Ya? Una raíz de la ecuación es un valor que hace que se satisfaga la ecuación. Y a lo sumo, esa ecuación completa tiene dos posibles raíces o dos posibles soluciones. ¿Ya? Llamémosla x1 y x2. A lo sumo tiene dos posibles soluciones. Y esas soluciones dependen de un factor que se le conoce en el cálculo como el discriminante. Y el discriminante no es otra cosa que este valor que está acá. Entonces, dependiendo del valor de ese discriminante, tenemos posibles soluciones. Es decir, si el discriminante es igual a cero, tenemos dos soluciones iguales. Si el discriminante es mayor que cero, tenemos dos soluciones distintas. Y si el discriminante es negativo, no tenemos solución en los reales. Es decir, aquí hay una solución o para utilizar el término común, es decir, aquí hay una raíz con multiplicidad 2, aquí hay dos raíces y aquí no tiene raíz. Evidentemente ese no tiene es porque estamos trabajando sobre el conjunto de los números reales. ¿Ya? Si estuviéramos trabajando sobre el conjunto de los números complejos, también tiene dos raíces, pero dos raíces complejas. Entonces, pero nosotros nos vamos a limitar sencillamente al conjunto de los números eh, reales. ¿Y quiénes son esas posibles raíces? Bueno, o sea, uno pudiera hacer una tabla eh, así, donde aquí tiene el discriminante y aquí tenemos la solución. Entonces, si el discriminante es igual a cero, dijimos que tenía dos raíces, una raíz con multiplicidad 2 o dos raíces iguales, y la raíz es este valor. Es decir, son dos raíces iguales a ese valor. Si el discriminante era positivo, si era mayor que cero, entonces teníamos dos raíces. Una era esta que estaba acá y la otra era esta que estaba acá. Y si el discriminante era negativo, su solución era el vacío, porque estamos trabajando sobre el conjunto de los números reales. Eso ustedes ya lo conocen, lo manejan.
Es decir, no hay mucho de qué ahondar en estos detalles. Ya ustedes saben cuáles son y cómo calcularlos cuando la ecuación es completa. Ahora, podemos hacer un estudio analítico de qué pasa cuando la solución es incompleta. Es decir, el otro caso es cuando la ecuación es incompleta. En ese caso, ¿qué significa que sea incompleta? Lo que significa es que A es distinto de cero, pero pudiera ser que B es igual a cero o C es igual a cero. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar los casos cuando eso ocurre. ¿Por qué no estudio el caso cuando A sea igual a cero? Porque en el caso de que A sea igual a cero, este término desaparece y lo que tengo es una ecuación y las ecuaciones ya nosotros vimos cómo se resuelven. Entonces no me interesa analizar el caso cuando A sea igual a cero, solamente cuando A sea distinto de cero. Pero que tanto B como C sean igual a cero o distinto de cero. Entonces, en ese caso que la ecuación sea incompleta y que pudiera ocurrir alguna de estas cosas, eh, de la lógica, nosotros sabemos que salen tres casos. El caso número uno es que B sea igual a cero y C sea distinto de cero. En ese caso, nuestra ecuación x cuadrado más bx más c igual a cero se convierte en realidad en ax cuadrado más bx igual cero. Perdón, este desaparece. Más c igual cero. Y haciendo despeje algebraico tendría yo que x cuadrado se iguala a menos c sobre a. Bueno, entonces va a depender mucho del valor de c. Si c es positivo, ¿qué pasa si c es positivo? Bueno, en realidad de C y de A, de C y de A. ¿Qué pasa si ese valor menos C sobre A es positivo? Bueno, si el valor menos C sobre A general es positivo, entonces de ahí sale que las soluciones son dos y son menos raíz de menos C sobre A y raíz de menos C sobre A. Porque estamos tomando el caso de que este valor sea positivo. Y en el caso de que menos C sobre A sea negativo, en ese caso no tiene solución, es decir, que es vacío. ¿Ya? Entonces, cuando B es igual a cero, vamos a tener o tenemos dos soluciones o sencillamente no tenemos solución. En el segundo caso, vamos a considerar que B sea distinto de cero y que C sea igual a cero. Entonces, la ecuación x cuadrado más bx más c igual cero se transforma en realidad en ax cuadrado más bx igual cero y esto en realidad se transforma en x por ax más b igual cero. Y ahora, nosotros sabemos de aritmética que si un producto de dos números es cero, es porque alguno de los dos es cero. Entonces, las soluciones posibles, ¿quiénes van a ser? Las soluciones de x igual cero y las soluciones de ax más b igual cero, que no es otra cosa que cero en el primer caso y menos b sobre a en el segundo. Es decir, que en el caso de que b sea distinto de cero y sea igual a cero,
yo siempre voy a tener dos soluciones, cero y menos b sobre a. Y por último, el caso en que b y c sean cero los dos. En ese caso, que b sea igual a cero y c sea igual a cero, lo que tenemos es que la ecuación ax cuadrado más bx más c igual cero se transforma en realidad en ax cuadrado igual cero, y de aquí sale que x vale cero solamente. Es decir, que la solución solamente es el cero. Entonces, ya sabemos cuando la ecuación es incompleta, cuáles son las posibles soluciones. O bien sean dos soluciones, o bien sea vacío, o bien sea solamente el cero. Y las dos soluciones van a depender directamente de los valores de b y de c. Entonces, eh, ese sería el caso cuando la ecuación se llama incompleta. Bien, ahora hay otra de las cosas que comúnmente nosotros eh, lo hacemos de manera eh, automática, pero quizás hasta no sabemos qué es lo que estamos resolviendo. Y es la relación que existe entre los coeficientes de una ecuación de segundo grado y las raíces. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente. Cuando yo tengo una ecuación de segundo grado, yo puedo decir, bueno, supongamos que aquí sean todos los casos para que tenga a lo sumo dos raíces. Llamémosla R1 y R2. Ahora, si a mí me dan las dos raíces, ¿cómo yo puedo construir una ecuación de segundo grado? O, dado dos raíces, ¿de qué ecuación ella es solución? ¿De qué ecuación ellas son soluciones? Pues eso es lo que se llama la relación que existe entre las raíces y los coeficientes de, de una ecuación de segundo grado. Y es lo que se conoce también, no me recuerdo ahorita el nombre, como las ecuaciones Cardano-Vieta. de Cardano. Cardano. Las ecuaciones de Cardano. Las ecuaciones de Cardano lo que dice es que si usted tiene dos números cuya suma es conocida y cuyo producto es conocido, entonces esos dos números son solución de la ecuación. Bueno, vamos a ponerle aquí el signo. Este que está acá. Esas son solución de la ecuación, de esa ecuación. Si usted conoce la suma de dos números y el producto de dos números, pero no conoce los números, pero usted sabe que ellas son solución de esa ecuación que está allí. Es decir, yo puedo plantear el siguiente problema. Sean dos números cuya suma sea 15 y su producto sea 56. Allí ya yo les estoy diciendo que los números esos que yo quiero conseguir, llamémoslo A y B, son solución de la ecuación x cuadrado menos 15x más 56 igual 0. Ah, bueno, si yo resuelvo esta ecuación, automáticamente estaré hallando quiénes son los números que me están pidiendo que halle.
Es decir, que a través de la ecuación de segundo grado, no solamente la intención es conocer cuáles son las soluciones de una ecuación, sino que con ella yo puedo resolver otro tipo de problemas que están más directamente relacionados con, eh, con esta, digamos, con problemas más aplicados, ¿ya? Y eh, es una manera de ver otro enfoque de lo que es la ecuación de segundo grado desde un punto de vista más aplicado a resolver problemas quizás de la vida real o problemas más que están relacionados con otros conceptos dentro de la misma matemática. Sí, básicamente eso es lo que es. Esto es una de las, digamos, de las grandes aplicaciones que no son directamente de resolver una ecuación de segundo grado, porque resolver una ecuación de segundo grado es muy sencillo. El problema es cuando yo tengo problemas, cómo identificar cuándo necesito utilizar una ecuación de segundo grado para resolver ese problema. Es decir, muchas veces a la hora de resolver un problema, no- el problema no es resolver el problema, sino cuál es la herramienta matemática que yo debo utilizar para resolver ese problema. Eso es básicamente lo que en realidad importa. Saber en qué momento y bajo qué condiciones yo debo utilizar X herramienta para resolver algún problema. No resolver el problema como tal, sino poder identificar cuál es la herramienta. Porque una vez que ya yo sé identificar cuál es la herramienta, resolver el problema es algo secundario. ¿Ya? En realidad, el gran problema es saber cuál herramienta debo aplicar para hacer la resolución del problema. Ahí es donde está la clave de aprender a resolver problemas en matemáticas. Conocer cuál es en realidad la herramienta que yo debo utilizar para cierto problema en general. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos interesa a nosotros eh, conocer. Bien, eh, bueno, ya se nos cumplió el tiempo. Vamos a dejar esto por hoy así. Eh, bueno, como siempre, hoy en el transcurso de la mañana les hago llegar los problemas que puedan resolver y eh, algunos, bueno, y el video también se los hago llegar entonces. Vamos a que tengan una feliz mañana y nos vemos mañana entonces.